Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un lunes más de Cineclub en este mes, Cineclub del Terror. El día de hoy, pues vamos a estar platicando de una película sumamente interesante, importante también para la historia del cine, con un gran director. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo que repite Cineclub con nosotros. Les voy a presentar al invitado del día de hoy. Vamos a trabajar la película de Psicosis, como bien lo dice el banner de la parte de abajo. Esperamos que lo disfruten, que se la pasen muy bien con nosotros, como vayan entrando, que nos vayan escribiendo desde qué parte de la República o de qué otros países nos están viendo. No olviden dejar sus comentarios al final del video para que el maestro que nos acompaña el día de hoy, pues bueno, pueda aclararnos las dudas. Y pues, sin más que agregar, les presento a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Mauricio González. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el Cineclub de Casa Lev. Al contrario, Daniel, gracias a ti, que una vez Muchas más gracias. podemos estar aquí trabajando un poquito algunas cuestiones. Excelente, muchas gracias por aperturar este ciclo de octubre, que es el ciclo del cine de terror, con esta película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Muchas gracias por estar acá, Mau. No, al contrario, Daniel, de verdad, muchas gracias a ti. Bueno, pues platícanos un poquito. La gente, supongo que es una película de culto, es una película pues muy conocida, es una película que de hecho se han hecho eh, precuelas de la misma película, ¿no? Tenemos ahí la precuela de Bates Motel, ¿no? Digamos que es una historia tan interesante que también nos permite problematizarlo con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay con Psicosis, mi estimado Mauricio? Híjole, se puede abordar desde muchos lugares. Yo, obviamente voy a tratar un poquito de hacerlo más desde el psicoanálisis, pero bueno, me supongo que en los años 60, que fue esta película, ajá, el impacto y la posibilidad de el efecto que tenía ha de haber sido mayúsculo, ¿no? O sea, un tanto lo que traté un poco de averiguar un tanto las reseñas y bueno, era así. Creo que ahora ya nos puede resultar un poquito ingenua algunos aspectos de la película. No deja de ser una gran película con unas grandes actuaciones. Ajá. Y bueno, es una película clásica. Esta escena donde la protagonista es descubierta, no descubierta, sorprendida en la tina de baño, que le cuesta la vida. Bueno, es una escena que creo que es una de las más icónicas en la cinematografía, ¿no? No solo con Hitchcock, sino en general, ¿no? Es una escena que ha generado bastantes fobias y obsesiones con esta escena. Yo recuerdo que en algún momento algún analizante llegó a presentar y hacer referencia a su temor a ser asaltada en la tina de baño y remitía directamente a esta escena, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, es una escena no cualquiera. Ajá. Y además icónica. Bueno, la película se desarrolla en los años 60. Insisto, me parece que tiene una visión un tanto a estas alturas del partido, un poquito ingenua. Eh, la trama es muy simple. Es una mujer que es la primera escena, aparece en un encuentro amoroso con su amante y bueno, en un diálogo en donde, bueno, se ve que él tiene algún tipo de problemas económicos, por lo cual posterga de alguna manera un encuentro más formal y cercano con la protagonista. Ella trabaja en una empresa, resulta que después de estar con el amante va a su trabajo y resulta que alguien que estaba haciendo negocios con su jefe, pues le deja a su disposición 40,000 dólares. Ajá. La situación sigue su curso, ella creo que de una manera, no, la película no lo deja tan claro, pero bueno, hace una planeación en donde ella desaparecería con el dinero y evidentemente sugiere que va a ir a encontrarse con el amante sin que el amante lo sepa.
En este transcurso, es un largo trayecto, ella llega a un hotel muy particular y es ahí donde se encuentra con Norman Bates, Anthony Hopkins en esta película y bueno, ahí es donde se empieza a desarrollar realmente la parte más interesante de la trama. Él se ve una persona convencional, atiende un hotel semiabandonado, y bueno, ellos tienen un pequeño encuentro, llama la atención que él le sugiere cenar después de un largo viaje que ella tuvo, que hay un restaurante cercano, pero todavía queda retirado del lugar, él le invita a cenar. Y bueno, ahí aparece el primer diálogo en donde ella desde el hotel, que está cerca de la casa donde este hombre habita, escucha un diálogo entre aparentemente madre e hijo, en donde la madre se opone a que esta mujer vaya y cene. Él regresa a la habitación que le ha rentado, bueno, no a la habitación, al lugar junto que es la oficina, y bueno, él la invita a cenar y tienen un pequeño diálogo. Ahí empiezan a surgir cosas interesantes y si recuerdan, él le hace referencia a que todos estamos atrapados en una trampa. Uno diría, pues sí, podía ser. Otra frase que es absolutamente clave es cuando ella le pregunta que si tiene amigas. Él se detiene un instante y dice, bueno, la mejor amiga de un hombre es su madre. Bueno, hasta ahí todo parece que es bastante circunstancial, ¿no? Ella, dada la cantidad de kilómetros recorridos, pues decide irse a descansar. Y bueno, él en un momento determinado, a través de su oficina, conecta con la habitación de esta mujer y la ve desnudarse para meterse a bañar. Aparece la siguiente escena en donde ella se está bañando y aparece alguien que la ataca y que la mata. Todo hace pensar, no se ve claramente quién es el atacante, sí se alcanza a ver una figura de una mujer, aparentemente, y bueno, resulta que ella es asesinada. Al día siguiente aparece Norman Bates y la ve, se horroriza de lo que está ocurriendo y bueno, desaparece el cuerpo. Todo esto nos hace suponer que alguien atacó y muy probablemente esa madre. Cuando menos es lo que intenta sugerir la película. Y es ahí donde empieza ya realmente a ocurrir la parte más interesante. Si alguien quisiera hacer alguna observación o algún comentario, por favor deténganme. Porque es aquí donde, digamos, yo plantearía la primera pregunta. Yo no quisiera contestarla de entrada, sino que quisiera dejar la pregunta ahí y ver si alguien tiene alguna versión sobre el asunto. Si se dan cuenta, ya me adelanto muchísimo, ajá, porque bueno, la trama es que este hombre, aparentemente cubriendo a la madre, se deshace del cadáver y de todas las posibles evidencias, ajá, la hace desaparecer en un pantano con todo y auto, y él regresa tranquilamente a su vida normal, ¿no? Una vida bastante extraña, vive supuestamente solo, solo en compañía de esa madre, uh-huh. Y bueno, siendo un hombre joven se ve un tanto extraño porque en realidad no es un negocio muy próspero, ni mucho menos, y sin embargo él sigue ahí prácticamente confinado y aislado. Uh-huh. ¿Cuál es el primer punto y cuál es la primera pregunta? Si se dan cuenta, me adelanto, ya no quiero describir la película, me parece que no tiene mucho sentido, supongo que la mayoría ya lo vio, pero la hipótesis esencial que plantea la película es que, bueno, posteriormente a esto llega un investigador, empiezan a tratar de indagar, todo hace suponer que existe una madre ahí, ya anciana, inválida,
pero resulta que el primer evento que hace dudar sobre esto es cuando la hermana y el amante de esta mujer que fue asesinada van con el alguacil y el alguacil les dice: ¿qué creen? Les tengo noticias. Resulta que esa madre tenía muchos años ya muerta y fue muerta de una manera muy particular, ¿no? Ella descubre que el hombre con quien está es un hombre casado y lo mata, y después ella se suicida. Y es Norman, el hijo, quien descubre esa escena. Esa es un poco la historia. Entonces, como tal, ahí había algo ya extraño, ¿no? Pues resulta que esa madre estaba muerta desde hace mucho tiempo, ¿eh? Los, en este caso la hermana de la protagonista y el amante, pues ponen un poco en duda eso. El amante resulta que alcanza a ver aparentemente la figura de una mujer en la casa y entonces suponen que ahí está esa mujer. En algún momento lo distraen y entran a la casa, que estaba muy cerca, y resulta que la hermana de la protagonista descubre que en realidad es un cadáver. Si recuerdan, al inicio de la película, él habla de que es un taxidermista, y que se encarga de esto esencialmente con los animales. Bueno, resulta que tal parece que también hace esto con el cadáver de la madre, recupera el cadáver de la madre y él sigue estando en ese vínculo. Todo esto ya parece bastante loco, extraño, pero insistiría, la tesis de la película es de que, de alguna manera, alguien que me parece que es un psiquiatra, no queda tan claro el asunto, da como versión que en realidad Norman Bates está dividido y que hay dos personalidades, él y la de su madre, y que él en el interrogatorio es la madre la que ya se ha apoderado totalmente del personaje y que ella reveló que Norman Bates había asesinado a todas estas personas, incluso a dos chicas que aparecen posteriormente también ahí. La versión es muy clara, yo diría ingenuamente clara, en donde se supondría que una parte de esa personalidad venció a la otra y es la que está presente. Si nosotros nos vamos por ahí, y aquí está la pregunta que quiero formular, parecería que hay una doble personalidad. Lo cual lo podemos pensar en términos también de psicosis. Pero la pregunta es, ¿una doble personalidad necesariamente es psicosis? ¿Es psicótico? ¿O esta aparentemente doble personalidad en realidad es otra cosa? Personalidades múltiples, por ejemplo, la podemos encontrar mucho más claramente descrita, y ahí sí mucho más, insisto en lo claramente descrito, por ejemplo, en una película como Fragmentado. Ahí claramente es una persona que sufre de múltiples personalidades. Aquí la explicación es que en realidad él no pudo soportar la muerte o no pudo soportar la distancia que se dio entre él y su madre por la aparición de este hombre. Por años solamente había existido una relación entre madre e hijo. Posteriormente aparece este hombre que se convierte en amante de la madre y entonces algo se rompe. La versión que da este psiquiatra es que él había asesinado tanto a la madre como al amante, porque no pudo soportar la distancia que se había dado a raíz de la aparición de este hombre. Si se dan cuenta, aquí la otra versión, en oposición a la que tenía el alguacil, es que la versión del alguacil es que la madre mata al amante y después se suicida. Y resulta que la versión que da teóricamente esta personalidad que atrapó a Norman Bates es de que él asesinó a ambos, a madre y amante. Y que esa personalidad que invadió a Norman Bates es ahora la que habla. Mi invitación para todos los que nos escuchan es pensar en realidad esta doble personalidad, si me permiten. Es un problema de dos personalidades.
o es otra cosa? ¿Mm? ¿Una doble personalidad implica necesariamente psicosis? Ajá. Y por último, esto podemos pensar ciertamente que es una psicosis. ¿Y por qué podríamos pensar que es una psicosis? ¿Por qué digo pensar? Porque en realidad, si somos muy rigurosos y nos apoyamos más en Lacan, pues si bien es cierto que sugiere claramente que es una psicosis, nos faltarían datos para ubicar esta cuestión. Sí parecería serlo, pero van a ver por qué. Creo que podemos cuestionar si lo es o no. No estoy diciendo que no lo sea, ¿eh? Lo estoy poniendo en tela de juicio y van a ver ahora por qué. Solo quisiera un tanto dar un poquito de tiempo por si hay alguien que quisiera hacer alguna observación sobre estas preguntas que estoy planteando para posteriormente dar una respuesta. Por supuesto que la película, francamente, me parece que es una gran dirección. ¿Mm? Obviamente Hitchcock no es cualquiera, hace una... La cámara en sí mismo es un diálogo en momentos, cómo se mueve, a qué enfoca, verdaderamente es prácticamente un diálogo también. Es muy interesante el manejo de la cámara que hace Hitchcock de esta película. Uh-huh. Y bueno, como podrán darse cuenta, pues esos 40,000 pesos que son aparentemente el motivo inicial de la película no tienen ya ningún sentido a partir que se van en la cajuela del auto, ¿no? Prácticamente no juegan en lo más mínimo. Uh-huh. Eso ya no tiene ningún sentido. Este hombre no lo hace por dinero. ¿Cuál es la explicación? Muy sugerente que da este psiquiatra. ¿Mm? Bueno, el Bates, transformado en esa mujer, ahí hay como que una dualidad en donde las personalidades estarían relativamente bajo un cierto equilibrio. Ajá. En tanto él siente una cierta excitación por una mujer, el Bates, Norman, todo perfecto, pero resulta que como él está habitado por la personalidad de la madre no puede tolerar esto y asesina a esa mujer. Supongo que las dos mujeres anteriores, si recuerdan en la película, hacen referencia que han desaparecido dos más, parece ser que también no sería nada difícil bajo este criterio. Es obvio que Norman está buscando una cercanía con esa mujer, incluso le pide que no se retire. Le pide que sigan conversando, pero ella le pide también a su vez que ella prefiere retirarse a descansar. Y él, sin mayor conflicto, lo acepta. Pero es claro que esa escena en donde él retira el cuadro y puede ver a través de un agujero en la pared cómo ella se desnuda, genera un cierto efecto en él. ¿Eh? Él desaparece, se va a la casa y pocos minutos después, ella ya en el baño, bañándose, es que aparece esta figura un tanto informe, aparentemente es una mujer, ¿eh? Asesina a la protagonista. Uh-huh. Entonces la explicación dada es que esa personalidad se encelaba de que él pudiera sentir una cierta excitación por alguna mujer y entonces aparecía esa otra personalidad que si se dan cuenta, aquí cumpliría con este factor clínico, con este rasgo clínico en donde Norman desaparece y quien está es la madre. Esa sería una característica de estas dobles personalidades, ¿no? ¿Eh? O triples o cuádruples. Ajá. Entonces, Norman no sabe nada de lo ocurrido, no tiene absolutamente ninguna conciencia. Si recuerdan, él, cuando descubre el cadáver, se horroriza de lo que descubre, como si no tuviera ningún tipo de conciencia de lo ocurrido. Y entonces, insisto, la explicación que dan es muy sencilla. ¿Mm? Aparece la madre, que no tolera esa excitación de su hijo por alguna mujer y asesina todo posible riesgo o peligro en ese sentido. Uh-huh. Esa es un tanto la explicación que desde mi perspectiva es un poco ingenua. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si alguien de los que nos escucha podría un tanto contestar o si tiene también alguna pregunta adicional a la que yo ya formulé en torno a esto. Ajá. Una doble personalidad. ¿Es psicosis?
Primera. Segunda, ¿esto que vivía Norman es psicosis o puede ser otra cosa? Ujú. Entonces yo me quedaría ahí. No sé si alguien quiere preguntar, contestar o a su vez generar alguna otra pregunta. Si no, bueno, pues continúo con la argumentación. Pues me parece que ahorita, pues, en lo que la gente va preguntando o si es que hay un comentario, ah, pues incluso mucho más sencilla la explicación que da el psiquiatra, ¿no? Pareciera que hubiese sido todo a razón de un trauma, ¿no? O sea, a partir de que él encuentra, esto es lo que explica el psiquiatra, ¿no? A razón de que él encuentra el cadáver del amante de la madre y de la madre, es que él sufre de un problema de personalidad, ¿no? Entonces me parece que incluso esa es una solución un poco más sencilla, ¿no? Dar cuenta como si no hubiese una posición subjetiva en eso, sino como que él es consecuencia de una escena, ¿no? De encontrar una escena. Ahorita que estabas mencionando esto de que si únicamente pertenecería a una psicosis esta doble personalidad, me hiciste recordar lo que sucedió con, ay, se me acaba de ir el nombre, el francés que está masajeando a su esposa, ¿cómo se llama? ¿Althusser? Lou Althusser, ¿no? Althusser, sí. Entonces, no sé, porque también es una pregunta que yo me he hecho y te he hecho bastante y le he hecho bastante a varios compañeros, ¿no? O sea, porque habrá quien lo pueda poner como lo que sucedió con Althusser, justamente como un brote psicótico o como u otra cosa, es que no estuvo él ahí, estuvo alguien más cuando estaba ahorcando a la esposa. Es una pregunta bastante interesante incluso para problematizar la clínica, ¿no? Es interesante porque Althusser no puede decir muchas cosas en primera instancia de lo que ocurrió. Como si Ya no hubiese después sí. estado ahí, ¿no? ¿Perdón? Como si no hubiese estado ahí. Así es. Y eso tiene un rasgo clínico. No me quiero detener acá en esto porque, bueno, con Althusser yo creo que hay otro tipo de factores. Ok. Pero en este caso de la película, digamos, supongo que la argumentación que da para los años 60 debe haber causado un impacto bastante singular a la sociedad. Insisto, creo que ahora no sería tan impactante. ¿Mm? Es ahí a donde yo me refería que era un tanto ingenuo. Y pensar que simplemente una personalidad ya dominó a la otra, también me parece muy ingenuo. Esto es ignorar un tanto el planteamiento, por ejemplo, que hace Lacan en términos del esquema llamado lambda, ajá, que ustedes lo pueden encontrar en varios lugares. En el Seminario 2, lo pueden encontrar en la Carta Robada, por ejemplo, también, y pueden encontrar una derivación que algunas personas lo llaman el esquema Z, que es prácticamente ese mismo esquema con algunas pequeñas variantes en eh, todo tratamiento posible a la psicosis. Ese esquema, espero que se vea, déjenme ver, es este. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ok, ¿qué explica Lacan acá? Si se dan cuenta, está A y A. Pueden poner A' en cualquiera de los dos extremos porque es lo mismo. Este A en Lacan significa el semejante y el yo. ¿Ok? De este lado está el ello freudiano que en sentido riguroso, la S tendría que estar fuera del círculo, ¿no? ¿Qué representa el sujeto? Y aquí está el A, el otro con mayúscula de Lacan. ¿Ok? Lacan utiliza este esquema, si se dan cuenta, está punteada, esta línea está punteada, mientras que esta está plena. Esta es la imaginaria, perdón, no, esta es la imaginaria que va de A y esta es la simbólica, ¿ok? ¿Cómo explica esto Lacan? Lacan lo que dice, siguiendo a Freud, es que el yo, entre otras conceptualizaciones, aparte de el yo ser un objeto, aparte de que el yo es una instancia psíquica, para Freud y por supuesto para Lacan, el yo es un cúmulo de identificaciones. El yo está hecho de identificaciones, ojo, normales, locos y lo que ustedes quieran. El yo es un cúmulo de identificaciones. ¿Mm?
esta cuestión de la identidad es todo un problema desde esta perspectiva. Y para Lacan, el yo es otro. ¿Mm? Esto lo pueden ver, no sé qué tanto vale la pena detenerme en una explicación de que este A minúscula y esta otra A minúscula, insisto, Lacan en algún lado pone A' o pone A simple, A sería el yo y A' sería el otro, pero pueden estar en cualquiera de estos dos lugares. Esto es intercambiable. ¿Por qué? Porque el yo es otro. Es el estadio del espejo, en donde yo me identifico con una imagen que no, que si bien es mi imagen, no soy yo. Uh-huh. Entonces, como podrán darse cuenta, el yo en realidad es un cúmulo de identificaciones. Para Lacan, cuando hay una situación en donde hay una diada tan poderosa como la que describen en la película, en donde eran madre e hijo y eran uno y el otro todo para el otro, resulta que todo perfecto hasta que llega ese amante. Y esa relación imaginaria, perfecta y armoniosa aparentemente, se rompe. Es así que sería muy entendible que Norman asesinara a su madre. Ahí todavía podemos pensar claramente en una psicosis. Pero si se dan cuenta, incluso por eso Freud se oponía a darle el nombre de esquizofrenia a lo que hasta la fecha se conoce como tal. Porque esquizofrenia implica mente dividida. Para Freud todos tenemos una mente dividida. Entre otras cosas por esto que acabo de explicar, que el yo es otro. El yo solo se constituye en razón de otro. Ajá. Esta frase, que es un poema del cual se apoya Lacan, da cuenta de esto imaginario del, de esta tríada de real, simbólico, imaginario. Esta imagen del otro tendría que ver con el imaginario. Voy a intentar, he utilizado mucho este ejemplo porque me parece que es muy claro. Todos hemos notado, hemos vivido que cuando hay un proceso de enamoramiento le suponemos al otro las mismas intenciones que nosotros y podemos escuchar discursos sumamente cercanos a somos el uno para el otro, bueno, solo verlo o verla rápidamente me sugiere que estamos pensando lo mismo. Ajá. Si se dan cuenta, aquí hay una perfecta armonía entre estos dos yo, entre A y A'. ¿Ok? Todo perfecto, pero es solo cuestión de tiempo para que aparezcan las diferencias. Ajá. Para Lacan, la única forma de manejar estas diferencias más allá de lo imaginario, ¿no?, es que aparezca el tercer elemento, que tendría que ver con lo simbólico. Si entra lo simbólico, podrá haber una mediación simbólica entre esta rivalidad. Pero si no aparece lo simbólico en esta rivalidad, si me permiten decirlo así, Lacan lo explica como es o tú o yo. Alguien de los dos sobra si en ese espejo algo se mueve distinto. Si hay algo simbólico, entonces hay posibilidad de mediación, ¿no? Es el famosísimo nombre del padre que permite generar la diferencia, lo cual nos permite pensar entre neurosis y psicosis. Donde no hay esa diferenciación, queda atrapado en esta dimensión imaginaria, en donde el yo es otro. No hay diferencia. Se podrán dar cuenta que ese otro de Bates, de Norman, es su madre. Como tal, lo podemos explicar sumamente claro en la película. Y pensar que predomina la personalidad de la madre no necesariamente tiene que ser así. Eso es hacer un juicio bastante audaz. Habría que ver qué pasaba después. La película no continúa. Pero en realidad yo creo que juega mucho más con esta dimensión de lo imaginario, que podemos pensar que es una psicosis porque Bates no pudo mediar eso. Ajá. No pudo con esa imagen de su madre y el amante como tal, o eres tú o soy yo. Se entiende el asesinato y se entiende porque cada vez que había esta ruptura, vendría el asesinato.
Recuerden toda esta dimensión que para Lacan es importantísima en psicoanálisis, que Lacan la llama como agresividad en psicoanálisis. Hay un artículo con ese título que pueden remitirse a esto en los escritos. Si bien lo remite a una cuestión técnica en relación a la cuestión clínica, perdón, a la cuestión del análisis en intención, en realidad lo que podemos ver es que para que esa diferencia que va a ocurrir en el enamoramiento o en cualquier otro momento pueda ser superada por una mediación simbólica, se requiere que esa diada pueda ser mediada por lo simbólico. En vez de matar, aparece lo simbólico. Esto sí aparece el nombre del padre. Sabemos que clásicamente lo que plantea Lacan es que si ese nombre del padre no interviene, aparece la psicosis. Ok. La psicosis. Lo cual nos permite pensar que Bates es un psicótico. Si se dan cuenta al final de la película, donde aparece él con una mueca bastante singular, tal parece que es la madre quien habla, no él. Pero creo que eso lo podemos explicar desde aquí. Y entonces, les reitero, Nada sí, más como para enmarcar esta cuestión que dices, que no está en función esta ley del padre, que tendrá que ver con esa prohibición, ¿no? O sea, en el momento en donde él se asoma por el agujero en el baño, o sea, no hay una cuestión de prohibición, no hay una cuestión, sino que pasa directamente al acto, ¿no? no hay mediación, No hay mediación. no hay mediación. O sea, si hay una dificultad, si estamos atrapados en esa dimensión de lo imaginario, eres tú o yo. Volvemos a lo mismo. Ustedes imaginen el espejo tiene una perfecta simetría, ¿no? Si alguien levanta la mano, eso aparecerá en la imagen. Si alguien baja la mano, eso es lo que aparecerá. Pero en algún momento esa imagen perfecta en simetría, en realidad en un vínculo con el otro, aparecerá una diferencia. Esa diferencia es la que no es soportable si alguien está en psicosis. Ok, por eso Lacan hace referencia de que el perseguidor siempre fue una persona amada. Ya se dan cuenta, en este encuentro, ¿no? Es Rever con Fletching, en este encuentro de perfecto, aparentemente perfecto encuentro, algo ya no checa y ese amado se convierte a su vez en perseguidor. He hecho referencia a esto, perdón, Como en el caso de Aimee. como en el caso de M. La actriz a quien ataca a M es una actriz que fue su modelo identificatorio y posteriormente ella se convierte en quien va a atacar a su hijo. Y entonces ella va y lo ataca. Si se dan cuenta, este modelo lo que nos permite pensar es esa diferencia entre neurosis y psicosis, donde si hay una ruptura de eso, no puede ser mediado por lo simbólico, sino aparece directamente en un caos imaginario. Finalmente, eso tiene que ver con el delirio. Si se dan cuenta, Bates, como tal, no aparece como tal un delirio. Eso es lo interesante. Si se dan cuenta, el psiquiatra lo explica, por eso les decía, lo explica como que una personalidad predominó sobre la otra. Pues, ¿qué creen? Insisto por eso en esta cuestión de lo que plantea Freud. El yo es un cúmulo de identificaciones. El yo de cada uno de nosotros incluye a nuestros padres, a nuestros hermanos, a figuras que consideramos importantes y que han influido sobre de nosotros. Muy probablemente alguna pueda tener un privilegio en cuanto a esto. Si se dan cuenta, lo que sugiere la película es que el padre de Bates muere y siendo él muy niño, el encuentro de madre e hijo es casi perfecto. No se necesita de nada más. Eso explicaría por qué cuando el amante le está cuestionando, oye, ¿cómo es que estás aquí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no haces otra cosa? A él le parece perfectamente maravilloso, si no maravilloso, le parece perfecto quedarse ahí, lo cual a cualquier neurótico convencional le parecería horroroso. Pero entonces, fíjense lo que les quiero señalar.
esto de que una personalidad absorbe a la otra puede ser muy bien explicado como un fenómeno imaginario, no necesariamente psicótico. Lo que hace psicótico a Bates es un tanto que, si bien es cierto que no lo sugiere, tal parece que Bates, en esa última escena, está él escuchando el discurso del otro, que no es su discurso, sino el discurso de la madre, que habla a través de él. Eso es lo que nos sugeriría la psicosis. Pero si se dan cuenta a lo largo de la película, por extraña y extravagante que pueda ser su conducta, no aparece ningún delirio aparentemente y tampoco se denota que él escucha voces. Lo loco es que él mismo hace el papel de la madre y de él, incluso finge y hace otra voz. ¿Mm? Pero esto es una doble personalidad. Yo no creo que esto sea una doble personalidad. Como lo sugieren al final el psiquiatra, y que una personalidad prevaleció sobre la otra. Ahí me parece que es sumamente prematuro esa cuestión. ¿No? Me parece que es ese efecto de lo imaginario que no tiene mediación de lo simbólico y que como tal aparece esta extrañísima conducta de Bates, lo cual nos sugiere una psicosis. ¿Mm? Pero que alguien esté atrapado por la personalidad de otra persona no necesariamente implica, desde mi perspectiva, psicosis, porque el yo está constituido por eso. Insisto, Freud lo repetía. El yo es un cúmulo de identificaciones. ¿Cómo podemos ver esto en la vida normal y a nadie le sorprende? Bueno, si estamos con nuestros abuelos, nos comportamos de una manera, o nuestros padres. Si estamos con los amigos, nos comportamos de otra manera. Si estamos con la pareja, de otra manera. Si estamos en el trabajo, usualmente de otra manera. Quien nos viera parecería como que un tanto singular, quizás hasta hipócrita, y realmente no es así. ¿Cuántas veces nos ha tocado observar, sobre todo si conocemos a alguien, que si de repente llega su pareja cambia bruscamente? Ya no es la misma persona. Y a nadie le parece suficientemente ese tipo de cambio para suponer que es una psicosis. Porque no somos iguales dependiendo de la persona, dependiendo de quién sea ese otro que tenemos enfrente, dependiendo de qué semejante tenga enfrente de mí. Como podrán darse cuenta, eso tiene que ver, ¿eh? Y mucho más señaladamente con Lacan, con este efecto de lo imaginario. La diferencia es que si en ese imaginario opera este nombre del padre, se genera un operador que mediará entre esa relación imaginaria. Pero si no hay ese operador, la relación imaginaria opera, digamos, permítanme decirlo así, a lo salvaje, sin mediación. Y entonces, si esa mediación, si sin esa mediación, lo imaginario no tolera la diferencia. Incluso esa diferencia se convierte en persecución. ¿Me explico? Sí. Si hay mediación, eso podrá tener otro destino. Si no lo hay, esa diferencia fácilmente se convierte en persecutoria. Y entonces es un o yo o tú. Muchas veces se escucha como esta idea de que en la psicosis no hay diferencia, ¿no? Es que no haya diferencia, porque la diferencia se vuelve desde el lado persecutorio, ¿no? Exacto. La diferencia no se puede manejar como diferencia, se ve como ataque. No puedes pensar distinto. Imagínense a ese niño joven o joven adulto que ve a la madre con el amante. Esta relación imaginaria se rompe y muy posiblemente es absolutamente intolerable. No se puede manejar más que como algo persecutorio, a tal punto que se puede entender que los asesinara. Okay. Sí, pero si se dan cuenta, eso no impide que psicóticamente prevaleciera la figura de la madre aunque estuviera muerta, porque priva lo imaginario, no lo simbólico.
¿Podemos pensar que es una psicosis? Sí, sí podemos pensar que es una psicosis. Pero pensar que es porque hay una doble personalidad, me parece que es sumamente ingenuo. ¿Sí me explico? Me parece que no cumple con los argumentos y con la diferenciación clínica de múltiples personalidades. Insisto, ahí está la película de Fragmentado, que permite pensar mucho más claramente en esas fragmentaciones, que como podrán darse cuenta pueden ser múltiples. ¿Ok? ¿Mm? Eso sería otro tipo de trastorno. Y no necesariamente, desde mi perspectiva, ya contesté mi pregunta, es psicosis. ¿Mm? No necesariamente psicosis. Puede ser psicosis, sí, sí puede ser psicosis, pero no necesariamente. ¿Ok? Se sabe de casos que personas que han sufrido un impacto traumático dividen su mente. Incluso va a sonar un poco como extraño lo que voy a decir, pero si ustedes lo indagan, el presidente Bill Clinton pidió perdón por este programa. El ejército y la CIA generaron un programa que calificaron como MK Ultra, que era una cuestión que hacían para investigar personalidades que buscaban ciertas condiciones. Y de manera intencional, bajo ciertos criterios, dividían la mente de las personas. A través de drogas, a través de hipnosis, incluso, dividían la mente de las personas. Si ustedes quieren ver un poquito esto de manera muy clara, busquen un video de Britney Spears, en donde ella pasa del llanto a la alegría, a la depresión, en cuestión de segundos. En menos de un minuto, minuto y medio, ella pasa todas estas emociones. Y esto lo pueden hacer experimentalmente. Y no son personas psicóticas. ¿Pueden psicotizarse? Sí. Esto Freud lo explicó desde un cierto lugar. Y yo insisto, tan existió el programa que el señor Bill Clinton apareció pidiendo disculpas por el programa, porque utilizaron a militares para hacer ese tipo de experimentos. Y podían dividir y fragmentar la personalidad de un individuo. Entonces, como podrán darse cuenta, es algo que se puede hacer de una manera bastante complicada. Un efecto también fenomenológico de esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con este clan Trevi Andrade, donde se podía ver esto. Perdón, un segundito. No tardo. Ok, en lo que regresa Mau, pues que nos vayan poniendo ya, casi estamos en la hora de los comentarios y las preguntas. Entonces, si les va surgiendo alguna duda, algún comentario que quieran hacerle al maestro Mauricio, pues es el momento que nos empiecen a escribir para poder dar lectura a sus comentarios, chicos. Parece que ya viene de regreso. Listo, perdón. No te preocupes, Mau. No, y bueno, pues estamos casi a punto de la hora de los comentarios, del momento de leer los comentarios y las preguntas. Yo quisiera iniciar como con una duda que justamente nos surgía aquí en Casa Lev hacer este ciclo en octubre de cine de terror. Y me gustaría, no sé qué pudieras tú agregar justamente de lo terrorífico que pudiese estar rondando, al menos con esta película de Psicosis, en tanto la relación con la subjetividad. ¿Qué se juega ahí? Al menos en la Psicosis. Si recuerdas, Freud en su texto de Luminoso planteaba que luminoso tiene que ver con una característica en particular. Sí. Que eso que es terriblemente familiar, Hemlich, se convierte en un Hemlich. Por ahí se ha hablado de que la traducción no es la más correcta. Ok, no me interesa hablar un tanto de la traducción. Lo que me interesa es que si se dan cuenta, para Freud, lo que caracteriza al ominoso es que algo que yo he reprimido,
me retorna de una forma donde no hay una mediación del todo simbólica y aparece de una manera horrorosa. ¿Mm? Creo que es una forma particular de ver la escena en donde Bates, que ha asesinado a esa mujer, se horroriza, ¿m? Como si él no hubiera hecho eso al descubrir el cadáver. ¿Y qué otra cosa más terrorífica que el retorno del amor de la madre como mujer? Yo diría que no solo es el amor, sino esa diada inseparable entre madre e hijo, que aparentemente es maravillosa y complementaria y que en realidad es horrorosa en su vertiente, en donde por supuesto que ese hijo no podía tolerar que apareciera un amante. Era absolutamente intolerable. Que entrara un tercero ahí. Así es, ahí está esa imposibilidad de esa intermediación y aparece lo imaginario operando solo, sin eso simbólico que permitiría esa posibilidad de mediar. ¿Mm? Si eso no es horroroso, ¿cómo ese amor se puede transformar en lo más terrible y complicado, que te lleva incluso a asesinar como algo perfectamente válido? Si Claro, eso no es horroroso, entonces no sé qué sea horroroso. claro. Ok, ¿Mm? pues mira, tenemos aquí unos comentarios. María José nos escribe, dice, saludos, esta película es una de mis favoritas, los veo desde el Cerro Azul, Veracruz. Muchas gracias. Saludos, María. Luna Morena dice, muy buena película, muy buenas tardes. Sí, es muy buena película. Y aquí hay una pregunta de José Rizo, que nos ve, pues de aquí a la vuelta, desde Hungría nos ve, mi estimado José. Ah, caray, Así es, cerquita. de aquí cerquita, dice, paralelamente, la madre que habita en él o la doble personalidad, me gustaría preguntar acerca de la castración, pues supongo que a partir de la psicosis o la doble personalidad, el conflicto entre el deseo que siente al verla desnudarse y el impulso vencedor de matarla, como si se buscara o se impusiera él mismo la castración. ¿Tiene esto sentido? Pregunta José. Ok, lo que ocurre es que no hay castración desde Lacan. Desde Lacan no hay castración. No hay esa separación entre esa diada madre-hijo. No hay esa separación. La castración en Lacan tiene que ver con esa separación, en donde deja tanto a la madre como al hijo faltantes. A la madre diciendo no reincorporarás tu producto, al hijo búscate la tuya. Claro. ¿Mm? Y ahí aparecen ambos como deseantes, es decir, como castrados. Justo ahí no había eso. Era la madre y el hijo en una diada perfecta, que justamente quien la rompe es la introducción o la aparición del amante, que es imposible de ser tolerado. ¿Mm? Al punto que el recurso del asesinato era perfectamente válido. Claro. Aquí nos pone, bueno, nos manda saludos Liz, ¿no? Muchos saludos, Liz. Saludos, saludos. Eh, Paulina Hernández comenta algo que justamente iba yo también a decir más adelante. Dice, creo que la relación simbiótica se explica de maravilla en la serie. Claro que la serie tiene un relleno interminable, por supuesto. En la serie no hay cabida como para pensar en un trastorno disociativo. La serie Bates Motel, ¿no? No sé si Sí, bueno, me parece que da un poquito más de argumento justamente para no pensar en un trastorno de personalidad, ¿no? Sino que así es. da ciertos elementos, justo como, incluso, no sé si tú cómo lo pienses, para dar cuenta tal vez de pensar una perversión en la madre. No lo sé, no hay elementos como para hacer una conjetura así, la verdad es que no los hay, no hay datos suficientes. A mí me parece que, dada la información que hay y lo que tenemos de la película, más bien lo que sugiere es esta diada, Ujú, ¿no? Perfecta entre madre e hijo, a tal punto que él no necesita salir de esa realidad, porque él sigue sosteniendo delirantemente ujú. esa realidad, ¿sí? Entonces, no necesita de nada más.
Y cuando aparece un tercer elemento posible de discordia, en realidad lo que acaba es, volvemos a lo mismo. Ahora, desde el otro lugar, también hay un asesinato. No hay posibilidad de que entre ninguna, nadie más. Ya se dan cuenta, esa diada delirantemente se sigue sosteniendo. Y cualquiera que afecte o que altere esa diada, la respuesta es persecutoria, al punto que mata. ¿Me explico? Claro. Pero entonces, en efecto, esta cuestión de personalidad escindida o disociativa no es, desde mi perspectiva, hay claros indicios de clínica diferencial que no permite pensarlo así. La explicación que da el psiquiatra es insostenible. Y la podemos explicar mucho más desde el estadio del espejo. Muchísimo más. Entonces, es la invitación también como para retornar a esos textos, ¿no? Para poder darle el seguimiento ahí. Por supuesto. José, pues agradece el comentario, ¿no? La explicación. A ti, José. Natán nos pone aquí, ¿alguna lectura recomendada, Mauricio, para abordar casos sobre personalidad múltiple? Híjole, hay un par de textos, realmente tendría que recurrir a ellos porque no es muy común que se trabajen. Hay un par de trabajos sobre personalidad múltiple. Te los envío, Daniel. Ok, Creo que es muy fácil. No los recuerdo, la verdad. No son textos muy de consulta, francamente. Ajá. ok, buenísimo. Sí, me mandas las portadas y ya los subo a la página. Y si puedo, te etiqueto, Natán, y para que los tengas ahí a la mano para poder Sí, buscarlos, ¿va? por ejemplo, esto que les comentaba de toda esta cuestión MK Ultra, hay varios textos. Hay una mujer que escribe todo un texto sobre eso. Lo recomendaría esto. Es algo así como viviendo en América, algo así, no recuerdo ahora. Te lo envío, Daniel. Muy recomendable porque ahí se ve cómo es que este tipo de condiciones se favorecen estas particiones de personalidad. Ese es un texto que explica de manera muy puntual cómo esta mujer padece de eso y cómo incluso un tratamiento posterior le permite salir de todo este asunto. Te envío el texto. Buenísimo. Las portadas que nos mandes, se las pongo yo en la página para que puedan buscar ustedes el texto. Ok, te lo envío mañana. Andrea de aquí de Toluca nos dice, es que es exactamente eso, en la película no se puede ver la simbiosis entre la madre y el hijo. Y agrega, pero mi duda sería si sería solo como mecanismo de defensa la disociación por la escena de la muerte de la madre, en el caso de la película. A ver, cuando yo hablaba de que como no hay intermediación simbólica, lo que ocurre y lo que Lacan, por ejemplo, explica en términos de lo que ocurre con el presidente Schreber, por ejemplo, es que hay una multiplicación de los efectos imaginarios, pero de una manera absolutamente desordenada. Entonces, puede subsistir sin ningún conflicto el asesinato y la preservación de la diada. Eso es parte de este efecto en donde, si recuerdan, a nivel inconsciente, ¿eh? Dos tendencias absolutamente opuestas pueden subsistir sin quitarse ni restarse nada. Entonces, justo porque no hay una mediación simbólica, a nivel imaginario pueden persistir ambas cosas. A nivel de lo imaginario, puede persistir el asesinato y a la vez la conservación del vínculo. Si se dan cuenta, al asesinar a esta mujer, lo único que hace es preservar este vínculo delirante, si ya lo pensamos así, entre la madre y el hijo. ¿Cuál madre? Bueno, esa madre que tenía ahí en una mecedora, que no era más que una mujer ahí cadavérica, pero que delirantemente seguía siendo una madre que incluso hablaba, pedía, exigía, etcétera, ¿no? Obviamente delirantemente. Espero haber contestado. Buenísimo. Bueno, pues yo creo que las dudas que queden justamente el próximo jueves,
comienza un seminario en torno a todo esto, mi estimado Mau. Sí. No sé si nos gustas platicar un poquito qué va a pasar el jueves. Bueno, a partir del jueves, yo inicio un seminario que titulo como Psicosis. Es un seminario muy ambicioso que pretendo desarrollar a lo largo de de una serie de revisión de muchos textos. En particular, lo que creo que en algún momento ya hemos comentado, Daniel, que lo que quiero trabajar, entre otras cosas, aparte de la psicosis, es cómo a través de ella, en realidad Lacan va trabajando toda una serie de conceptos que a veces resultan muy complicados de entender porque los estamos pensando desde la neurosis y en realidad Lacan las construye desde la psicosis, como la transferencia, porque el inconsciente es el discurso del otro, ajá, el goce. Ajá. Todos estos conceptos, ¿no? En realidad, si los pensamos desde la psicosis, van a ser infinitamente más, nos permiten entender esto desde otro lugar, porque la psicosis en realidad implica una lógica distinta, que se despliega y se mantiene desde un lugar muy particular. Eso es lo que pretendo desplegar a lo largo de este seminario. Aparte de trabajar psicosis, por supuesto. A mí me parece excelente, o sea, creo que es un seminario bastante ambicioso porque es una repensar estos conceptos fundamentales de la práctica en donde, pues como bien lo dices, tenemos la lógica de la lectura a partir de la clínica con la neurosis, pero repensar estos conceptos desde una lógica para poder acercarnos a la psicosis es bien, bien distinto. Entonces, pues bueno, Y particularmente porque Lacan nos va dejando pistas. No soy yo quien lo dice, es Lacan. Lacan justamente nos está diciendo que el inconsciente lo está pensando desde la psicosis. ¿Eh? Que la transferencia la piensa desde la psicosis. ¿Eh? claro. Y el goce y el objeto A y todos estos conceptos que son fundamentales en el desarrollo de la teoría lacaniana son pensados no desde la neurosis, sino desde la psicosis. Y poderlo pensar desde ahí permite entender muchos de los desarrollos que hace Lacan. Ese es uno de las pretensiones que tengo al trabajar este seminario. Aquellos que estén interesados pueden entrar a la página de Praxis Psicoanalítica, del Colegio Praxis Psicoanalítica en Facebook, y ahí encontrarán los datos, o que se pongan en contacto directamente conmigo. Praxis Psicoanalítica en Facebook o en las redes sociales del maestro Mauricio González. Y para los informes, es el segundo y el cuarto jueves de cada mes. Así es. Comienza este jueves, todavía hay algunos lugares. Sí. Entonces, pues la recomendación del mes es que se inscriban, ¿no? Que no se lo pierdan. La verdad es que me parece que es un seminario bastante interesante, creo que sin precedentes para poder abordar estos conceptos tan esenciales para la clínica. Me parece que siempre, al menos la vez pasada que nos platicaste sobre el cisne negro y en esta ocasión que tiene que ver con psicosis, o sea, es un tema que dominas bastante bien, Mau, que siempre nos encanta que nos platiques, que siempre eres invitado aquí porque nos lo explicas como con bastante claridad, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que la gente lo haya disfrutado, que se inscriba al diplomado del día jueves y bueno, pues tenemos ahí algunas preguntas, pero el tiempo nos va comiendo, Mau, entonces si quieres, te las voy mandando, te voy etiquetando para que las vayas respondiendo Si después. quieres, si quieres, contestamos una y pues me las mandas, ¿no? Vale, pues tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podríamos explicar los asesinatos que comete Norman? Los demás asesinatos que comete Norman. Saludos desde Querétaro. Gracias, Rosmar. Insisto en esta cuestión. Esa diada se mantiene a nivel delirante. Algo que ponga en cuestión esa diada inmediatamente se ve como persecutorio. ¿Mm? Y por supuesto que en Norman existen ambas partes, porque es una personalidad disociada. Bueno, si es así, todos estamos disociados. No es por eso, ¿ok? Eso es constitucional del sujeto. Ajá. Lo que pasa es que en psicosis y en neurosis la posición respecto del lenguaje es distinta. En el neurótico existe esta mediación simbólica, en la psicosis no. Ujú. Por eso ambas, tanto el delirio como el asesinato, pueden convivir sin restarse ni quitarse nada.
Mm. Bueno, nos dejas pensando un montón de cosas para poder llevarlas al seminario el jueves. Pues Mau, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Sé que es la segunda, pero no es la última vez que vas a estar por acá. Eh, Claro, sabes que siempre nos encanta que nos acompañes. Sabes que Casa Lep pues, es tu casa, entonces siempre es mi que casa. es tu casa, entonces siempre que quieras estar acá serás bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo para ti. Nos vemos pronto. Que Nos pues, estamos viendo. andamos metidos en 20,000 cosas, ¿no? Por ahí nos veremos. Nos veremos pronto en Canal Freudiano, que tenemos por ahí el congreso a finales del mes. Nos veremos en noviembre con la última clínica de Lacan también. Ya les subiremos también ahí todos los pósters. Y nos vemos el siguiente lunes. Tenemos la película de El Anticristo de Lars von Trier. Con, Buenísimo. uy, durísima película, durísima película. Buenísimo, sí. Pasamos de la ternura de Hitchcock a Lars von Trier. No, no, no. Durísimo. Ojalá que la aguanten, véanla, la verdad es que vale la pena, está fuerte la película, eh, Muy. va a estar acompañándonos el maestro Jaime, regresa también, estuvo la vez pasada con otra película de Lars von Trier, que es la de La Casa de Jack, ahora con El Anticristo, pues como segunda película de este ciclo de terror del Cineclub de Aleph. Pero bueno, pues Mau, un abrazote a Liz por allá, muchas gracias por acompañarnos. Igual. Muchas gracias y saludos a todos los que nos acompañaron. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos Saludos. el próximo lunes de Cineclub. Chao.